A pesar de ser una obra que ha ido avanzando a paso de tortuga, el corredor mediterráneo va cogiendo ritmo y fuerza, y en las últimas semanas se han anunciado novedades y detalles que hay que conocer y que te cuento en este vídeo. Ya os hablé en dos vídeos pasados del canal del complejo y enorme proyecto del corredor mediterráneo, una línea pensada para tráfico de pasajeros por alta velocidad y de mercancías, y que cuando esté acabado unirá la frontera francesa con Algeciras ininterrumpidamente, conectando no solo las principales ciudades del arco mediterráneo, sino los principales puertos, un hito para pasajeros y mercancías que revolucionará el transporte en toda esa zona del país y que va más allá al tratarse de un proyecto europeo que termina en Budapest. En los últimos días se ha hecho balance de esta colosal obra de más de 1.300 kilómetros, incluyendo anuncios y calendarios de lo que queda por hacer, si bien hay muchas zonas muy avanzadas a las que les queda poco y otras completamente distinto, muy retrasadas. Sin embargo, la inversión ya ha sido de 4.400 millones de euros, demostrando así por tanto la magnitud y complejidad del proyecto. En los últimos años, además, se han puesto en servicio 233 nuevos kilómetros, cifrándose la marcha de las obras en un total del 75%, habiendo por tanto tramos todavía muy lejos de verse en esa situación y progresar hasta su ejecución, especialmente en el oeste de Andalucía, pues la zona de Cataluña, Comunidad Valenciana o Murcia está ya muy avanzadas las obras o en muchos tramos completamente acabadas o a punto de hacerlo. De esos 4.400 millones invertidos, se ha detallado que 2.800 están en estos momentos en las diferentes fases de construcción de tramos, mientras que los 1.900 restantes son de tramos ya ejecutados o completamente abiertos. Pero sin duda alguna el corredor parece haber entrado en una nueva fase, al coger mucho más ritmo en obras y licitaciones, pues en el 2022, que estamos a punto de dejar atrás, se han licitado contratos por más de 1.500 millones de euros, adjudicándose 900 y ejecutándose actuaciones por más de 450 millones, lo que se ha traducido en la puesta en servicio de varios tramos en los últimos años, aumentándose la longitud acabada del corredor en los ya citados 233 kilómetros, poniéndose en servicio la alta velocidad a Granada, aunque con tramos y mejoras pendientes muy relevantes, como os conté muy recientemente en otro vídeo del canal. El tramo Alcudia-Mogente, la variante de Vandellós, crucial para eliminar el cuello de botella de esa zona, y la alta velocidad a Elche y Orihuela, y en cuestión de semanas, la esperada llegada a Murcia, que estaba anunciada para mediados de diciembre, pero que de momento sigue sin concretarse en fecha. Actualmente hay en servicio un total de 624 kilómetros, a los que se añadirán próximamente los más de 43 kilómetros que unirán Orihuela con Murcia del Carmen. Tenemos que recordar que el corredor mediterráneo es un conjunto planificado de redes prioritarias de transporte de personas, mercancías y servicios de la Unión Europea, cuyo objetivo es que en 2030 tenga que estar finalizada la red básica, un total de 64.572 kilómetros. Ya en 2040 se debería acabar la red básica extendida y en 2050 habrá que concluir la red global. Casi 120.000 kilómetros repartidos por todo el territorio europeo, y el corredor mediterráneo es uno de esos ejes completamente prioritarios. Por comunidades, la evolución de estas obras es muy dispar. De norte a sur, en Cataluña, 520 kilómetros se encuentran terminados, un 78% de total, y 144 kilómetros en desarrollo. En la Comunidad Valenciana, los kilómetros en desarrollo suman 488 y son 229 los kilómetros ya acabados, si bien hay tramos de gran complejidad que siguen atascados, como la integración en Valencia, incluyendo su nueva estación central, que os conté más en profundidad en otro vídeo del canal. En la región de Murcia, los kilómetros avanzados suman en la actualidad 193, más del 85% de los proyectados en esta comunidad, y los terminados se elevan a unos 33 kilómetros, los que llegarán en breve a la estación de Murcia capital.
En Andalucía la cosa es más compleja, ya que el corredor mediterráneo litoral se prolongará a lo largo de 574 kilómetros. De estos, 460, un 80%, se están desarrollando ya y 114 kilómetros ya se han finalizado, pero con tramos en fases muy básicas como el Antequera-Algeciras o con muchos años todavía en ejecución y obras por delante, como el que unirá Granada y Almería, tramo del que os hablé también en otro vídeo reciente del canal. Uno de los tramos capitales que están por terminarse en los próximos años es el Nudo de la Encina, un nuevo trazado clave en el desarrollo de todo el corredor mediterráneo. Una vez que se ponga en servicio, tras la inversión de unos 413 millones de euros, Adif abordará la adaptación a alta velocidad del trazado ferroviario actual de 45 kilómetros en vía doble para la conexión en ancho estándar de las tres capitales de la Comunidad Valenciana. La inversión total de esta actuación se estima en unos 187 millones de euros y recientemente Adif Alta Velocidad ya ha adjudicado los dos primeros contratos para la ejecución de este proyecto, siendo uno de los mayores obstáculos a día de hoy para unir no solo Alicante y Valencia, sino por ejemplo Murcia y Barcelona. Estos días además se han iniciado las pruebas del tramo entre La Encina y Moixet de 45 kilómetros, el único que todavía no estaba dotado de ancho de alta velocidad, estándar o convencional de todo el corredor mediterráneo. Se trata de una solución provisional de vía única que va a permitir acortar los tiempos de transporte en tren y al mismo tiempo su uso para transportar mercancías del sureste peninsular con el noreste y el resto de Europa, un tramo que ofrecerá mayores prestaciones y más tráfico, aunque al ser una solución temporal puede llegar a saturar esa misma línea hasta que no se adapte a la alta velocidad el trazado ferroviario actual entre Xàtiva y Nudo de la Encina a vía doble. La inversión total de esta actuación se estima en 187 millones de euros y recientemente Adif Alta Velocidad ha adjudicado los dos primeros contratos para la ejecución de este importante proyecto, con unas obras que se alargarán unos 16 meses. Es decir, mientras se construye la doble plataforma de alta velocidad, se utilizará el tramo adaptado entre La Encina y Moixet que permitirá el paso tanto de trenes de mercancías como de pasajeros. Un pequeño tramo, por tanto, pero crucial, que forma parte de los 1.285 kilómetros actualmente en obras en todo el corredor. En estos momentos, uno de los tramos más cruciales es la entrada y paso por Valencia, así como la continuidad de la línea hasta Castellón, que también está en obras, pues recordemos que se puso en marcha de forma, vamos a decir, provisional y con muchas mejoras pendientes, similar a lo ocurrido en Granada por la crisis económica. Una de las principales claves de este tramo es el túnel pasante de la capital del Turia, con un trazado para salvar la ciudad hasta Castellón, con nada menos que 7 alternativas, con trazados y estimaciones presupuestarias diferentes que discurren por la costa en su mayoría o la Huerta de Valencia, un tramo muy delicado que queda por resolver y con un coste importante, ya que la alternativa de menor importe cifra la obra en más de 1.440 millones de euros y un tiempo de viaje entre Valencia y Castellón de unos 22 minutos. En cuanto al túnel pasante de Valencia, hay que recordar que el convenio para financiar el soterramiento de las vías del ferrocarril, que dividen los barrios del sur de Valencia, así como la remodelación de la estación Joaquín Sorolla, se firmó este pasado verano, tal y como os conté en otro vídeo, con una previsión de comienzo de obras para el primer trimestre de 2023, siempre que no haya más contratiempos. Otra de las claves anunciadas estos días ha sido la confirmación de que Almería estará unida a este corredor y por tanto al resto de ciudades mediterráneas y la frontera francesa en 2026, aunque siempre hay que recordar lo delicado de los plazos en obras tan importantes como estas, algo que de confirmarse sacará del aislamiento ferroviario a una provincia que lleva reclamando inversiones demasiado tiempo. Otro tramo clave es el Castellón-Tarragona, donde están secuenciadas las actuaciones de cambio de ancho que permitirán tenerlo terminado también para ese 2026, suponiendo el mayor hito de toda la obra, ya que será entonces cuando se podrá empezar a hablar de viajes en trenes de alta velocidad ininterrumpidas entre Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Camp de Tarragona, Barcelona, Girona, Figueres y la frontera francesa.
un corredor que se espera tenga el segundo mayor tráfico de pasajeros de todo el país. Avances y fechas significativas y esperanzadoras que, no obstante, dada la magnitud de la actuación y de los precedentes, hay que tomárselos con mucha calma y prudencia, pero que sin duda demuestran que, al menos en los tramos del este peninsular, la obra entra en su fase final y definitiva, y aquí iremos contando sus avances y novedades. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.